Oculté a mis 2 hijos para salir con un millonario. Y mi secreto estalló en el peor momento. Clara vivía en una pequeña ciudad en las afueras de la capital, donde la vida era tranquila, pero llena de retos. A sus 32 años, se había acostumbrado a una rutina que combinaba el trabajo, las responsabilidades del hogar y la crianza de sus 2 hijos, Tomás y Lucía, de 4 y 6 años respectivamente. Su vida no había sido fácil desde que su esposo la había dejado sin explicación alguna, desapareciendo de sus vidas y dejándola sola para enfrentar la ardua tarea de ser madre y sostén económico. Trabajaba como vendedora en una tienda de ropa, donde el sueldo apenas le alcanzaba para cubrir lo básico: el alquiler de un pequeño departamento, la escuela de los niños y los gastos diarios. A pesar de que el cansancio se le acumulaba cada día, nunca dejaba de sonreír frente a sus hijos, quienes eran su razón de ser. Tomás era un niño inquieto, siempre con preguntas y con una energía inagotable, mientras que Lucía, aunque más calmada, ya mostraba signos de madurez a pesar de su corta edad, ayudando a su mamá en lo que podía. Aunque Clara había aceptado su vida tal y como era, a veces, en las noches, cuando los niños estaban dormidos y la casa quedaba en silencio, no podía evitar sentirse sola. Sus amigas la animaban a salir, a conocer gente, a dejarse llevar por la posibilidad de volver a enamorarse, pero Clara siempre se reía de eso, diciendo que con 2 hijos pequeños y un trabajo agotador, no había espacio en su vida para el amor. Todo cambió una tarde de verano. Clara estaba en su trabajo, doblando ropa y acomodando la nueva mercancía, cuando un hombre entró a la tienda. Era diferente a los demás clientes, alto, con una presencia magnética que atrajo las miradas de todos en el lugar. Vestía un traje impecable, y sus movimientos, aunque discretos, denotaban seguridad y poder. Se llamaba Adrián Velasco, un exitoso empresario que había llegado a la ciudad por motivos de trabajo. Clara lo atendió, intentando ocultar su nerviosismo. Él, por su parte, se mostró encantador, haciendo preguntas sobre las prendas con un interés genuino. Sin embargo, Clara no sabía que Adrián no estaba realmente interesado en la ropa. Desde el primer momento en que la vio, algo en ella lo cautivó. No era su físico lo que lo atrajo, aunque Clara era una mujer hermosa de una manera sencilla, sino su mirada, una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que despertó en él una curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. Adrián, acostumbrado a mujeres que lo buscaban por su dinero o su posición, encontró refrescante la forma en que Clara lo trataba, sin segundas intenciones, sin saber quién era él realmente. Después de una breve conversación, salió de la tienda, pero no sin antes dejar su tarjeta de presentación, mencionando que le gustaría invitarla a tomar un café alguna vez. Clara, confundida por la inesperada atención de aquel hombre, guardó la tarjeta, pensando que aquello era solo una cortesía que nunca llevaría a nada. Sin embargo, al día siguiente, Adrián volvió a la tienda. Y al siguiente también. La frecuencia de sus visitas se convirtió en un hábito, y antes de que Clara se diera cuenta, habían comenzado a verse fuera del trabajo, primero en cafés, luego en cenas. Al principio, Clara intentaba no dejarse llevar, recordándose constantemente que no debía ilusionarse. Sabía que un hombre como Adrián, rico y poderoso, no podía estar interesado en una mujer como ella, con 2 hijos y una vida cargada de responsabilidades. Pero Adrián parecía cada vez más interesado. Clara se sentía cada vez más atraída por él, aunque siempre con una sombra sobre su felicidad. No le había dicho nada sobre sus hijos. Cada vez que Adrián le preguntaba sobre su vida, ella evitaba el tema o daba respuestas vagas. No lo hacía por malicia, sino por miedo. Temía que al saber que era madre, Adrián se alejara, o peor aún, la juzgara por ocultarlo. Su amiga Laura, con quien compartía confidencias, le aconsejaba que fuera honesta, pero Clara no estaba lista para enfrentarse a las posibles consecuencias. A medida que la relación avanzaba, las mentiras comenzaron a acumularse. Cuando Adrián la invitaba a pasar el fin de semana fuera de la ciudad, Clara inventaba excusas: un trabajo de última hora, una visita inesperada de un familiar, cualquier cosa que le excusara de abandonar a sus hijos. Las mentiras, al principio pequeñas, empezaron a crecer y a enredarla en una red de engaños que cada vez se volvía más difícil de manejar. Clara estaba viviendo una doble vida. Por las mañanas, era la madre dedicada que llevaba a Tomás y Lucía al colegio y luchaba por mantener el orden en su pequeño departamento. Por las noches, cuando Adrián la recogía en su auto de lujo, se transformaba en una mujer libre de responsabilidades, viviendo una fantasía en la que no existían los problemas ni las preocupaciones del día a día. Pero esa fantasía comenzaba a desmoronarse. Adrián,
cada vez más interesado en Clara, comenzó a insistir en que conociera su vida real. Quería que ella viera su casa, que conociera a sus amigos, que formara parte de su mundo. Sin embargo, Clara seguía esquivando las invitaciones, aterrada ante la posibilidad de que todo se derrumbara si él descubría la verdad. Fue entonces cuando Adrián le propuso algo que ella no esperaba: un viaje a Europa. «Vamos a París, solo tú y yo», le dijo una noche, mientras cenaban en un restaurante exclusivo. Sus ojos brillaban con una intensidad que la hizo sentirse pequeña y grandiosa al mismo tiempo. «Quiero que conozcas el mundo conmigo». Clara sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿París? Era un sueño, algo que nunca había imaginado, pero también sabía que no podía hacerlo. No podía simplemente dejar a sus hijos por semanas. Se excusó una vez más, inventando un pretexto relacionado con el trabajo, pero Adrián no estaba convencido. La miró a los ojos, y por primera vez, la seguridad que siempre había visto en él se desvaneció. «Clara, ¿me estás ocultando algo?», preguntó con suavidad, pero con una firmeza que la desarmó. Ella abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Estaba atrapada en su propia red de mentiras y sabía que ya no podía seguir así. Al llegar a casa, esa noche, miró a sus hijos dormidos y se dio cuenta de que, por mucho que quisiera a Adrián, ellos eran lo más importante. No podía seguir viviendo esta mentira. Sin embargo, el miedo seguía latente. ¿Qué pasaría cuando Adrián supiera la verdad? Los días siguientes fueron tensos. Clara evitaba sus llamadas, tratando de encontrar la manera de decirle lo que había estado ocultando durante tanto tiempo. Pero la situación se complicó aún más cuando Adrián, preocupado por su repentino distanciamiento, decidió hacerle una visita sorpresa en su casa. Era un sábado por la tarde, y Clara estaba jugando con Tomás y Lucía en el parque cercano a su departamento. Los niños reían mientras corrían por el césped, y por un momento, Clara se permitió olvidar sus problemas. Pero cuando levantó la vista, su corazón se detuvo. Adrián estaba allí, de pie, a unos metros de distancia, observándola con una mezcla de sorpresa y confusión. Tomás y Lucía corrieron hacia su madre, abrazándola con fuerza, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Clara, con el rostro pálido, no sabía qué hacer. Adrián se acercó lentamente, sus ojos moviéndose de Clara a los niños, y luego de vuelta a ella. «Clara, ¿quiénes son ellos?», preguntó, su voz apenas un susurro, como si temiera la respuesta. Clara, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, finalmente confesó. Entre lágrimas, le contó todo. Le habló de su vida como madre soltera, de cómo había sido abandonada por su esposo y de los sacrificios que hacía cada día por sus hijos. Le explicó por qué no se lo había dicho antes, aterrada de perderlo si lo sabía desde el principio. El silencio que siguió fue insoportable. Adrián, claramente impactado, no supo qué decir al principio. Se limitó a mirarla, procesando toda la información. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies, esperando que él se alejara sin decir una palabra. Pero lo que sucedió después la sorprendió. «No esperaba esto», dijo Adrián finalmente. «Pero no te juzgo por haberlo ocultado. Lo entiendo, aunque me duele que no confiaste en mí desde el principio». Clara bajó la cabeza, sintiéndose culpable. Pero lo que él dijo después la dejó sin palabras. «Necesito tiempo para procesarlo, Clara. No es fácil. Pero te quiero. Y si me dejas, quiero intentarlo. Quiero conocer a tus hijos y ver si podemos ser una familia». El alivio y la emoción que sintió Clara fueron indescriptibles. No había esperado esa respuesta, y aunque sabía que el camino no sería fácil, la sinceridad de Adrián le dio una nueva esperanza. Sin embargo, aunque sus palabras fueron reconfortantes, Clara sabía que las cosas no serían simples a partir de ese momento. Adrián, un hombre acostumbrado al lujo y a una vida sin compromisos, tendría que enfrentarse a una realidad muy distinta, una que implicaba responsabilidades y sacrificios que nunca antes había considerado. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre. Adrián no la llamó durante una semana completa. Clara se sumía en dudas, preguntándose si, a pesar de sus palabras, él habría decidido alejarse de su vida complicada. En casa, trataba de mantener la normalidad para sus hijos, pero Lucía, siempre perceptiva, notaba que algo no estaba bien. «Mami, ¿por qué estás tan triste?», preguntó una tarde, mientras Clara doblaba la ropa. Clara sonrió,
aunque era una sonrisa cansada. No estoy triste, mi amor, solo un poco cansada. Pero Lucía no se dejó engañar. Es por ese señor que siempre te llama, ¿verdad? Continuó. ¿Te peleaste con él? Clara se sorprendió por la intuición de su hija. Los niños siempre parecían captar lo que los adultos trataban de ocultar. No, cariño, no me he peleado con él. Solo, hizo una pausa, buscando las palabras. Solo estoy esperando a que él decida si quiere estar con nosotros. La pequeña Lucía frunció el ceño, sin comprender completamente la situación, pero asintió con seriedad, como si entendiera que algo importante estaba en juego. Finalmente, una tarde, cuando Clara ya había comenzado a aceptar que Adrián tal vez no volvería, su teléfono sonó. Era él. Su corazón latía con fuerza mientras contestaba, tratando de sonar calmada. «Clara, ¿podemos hablar?», dijo Adrián, y aunque su voz era firme, había una vulnerabilidad en ella que Clara no había escuchado antes. Se encontraron en un café del centro. Adrián llegó puntual, con un aire de seriedad que Clara interpretó como un mal augurio. Durante unos momentos, ninguno de los dos habló, hasta que Adrián, sin rodeos, comenzó a hablar. «He estado pensando mucho en todo esto, en ti, en tus hijos, en cómo sería nuestra vida si seguimos adelante juntos», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Y me di cuenta de que no es lo que imaginaba. No es lo que había planeado para mí». El corazón de Clara se hundió. Era exactamente lo que había temido. «Pero», continuó Adrián, y su tono cambió, como si estuviera luchando consigo mismo, «también me di cuenta de que he estado viviendo una vida vacía. Todo este tiempo he tenido éxito, dinero, comodidades, pero nada de eso me ha hecho sentir lo que siento cuando estoy contigo. Me di cuenta de que, por primera vez, quiero algo real, algo que me desafíe». Clara lo miraba, casi sin atreverse a respirar. «No voy a mentirte», prosiguió Adrián. «No sé si estoy preparado para esto. Pero quiero intentarlo. Quiero conocerte mejor, y quiero conocer a tus hijos. Si me das una oportunidad, haré todo lo posible por formar parte de tu vida». Las lágrimas inundaron los ojos de Clara, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alivio y esperanza. Aunque sabía que el camino sería difícil, Adrián estaba dispuesto a intentarlo, y eso era más de lo que había esperado. El primer encuentro con los niños no fue sencillo. Adrián, acostumbrado a un estilo de vida lleno de control y planificación, se sintió fuera de lugar en la pequeña casa de Clara, donde los juguetes estaban esparcidos por el suelo y los gritos de Tomás y Lucía resonaban constantemente. Tomás, siendo el más pequeño y desconfiado, lo observaba con recelo, mientras que Lucía, siempre curiosa, se acercaba a Adrián con preguntas que lo tomaban por sorpresa. «¿Tú eres el novio de mi mamá?», preguntó Lucía sin rodeos durante la cena, mientras Clara la reprendía con la mirada. Adrián se rió, un poco incómodo, pero respondió con sinceridad. «Estoy intentando serlo», dijo, sonriendo suavemente a la niña. Lucía asintió, como si esa fuera una respuesta aceptable, y continuó comiendo. Tomás, sin embargo, no era tan fácil de convencer. Pasó la mayor parte de la noche en silencio, mirando a Adrián con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Clara se preocupaba por cómo Adrián manejaría este desafío, pero él pareció tomarlo con paciencia, entendiendo que ganar la confianza de los niños sería un proceso lento. Las semanas siguientes fueron un aprendizaje constante para todos. Adrián se involucraba cada vez más en la vida de Clara y sus hijos, pero no sin tropiezos. Había momentos en los que parecía abrumado por la energía de los niños o las demandas de la vida cotidiana. Había días en los que se frustraba por no poder seguir su ritmo de vida anterior, lleno de viajes y compromisos sin ataduras. Sin embargo, Clara veía algo en el que nunca antes había visto en ningún otro hombre, un esfuerzo genuino por adaptarse a su realidad. Pero entonces llegó el verdadero desafío. Un día, mientras Clara preparaba el desayuno, recibió una llamada inesperada de su exmarido, Martín. Habían pasado años desde que lo había visto o sabido algo de él. La llamada la dejó paralizada. «Clara, necesito hablar contigo», dijo Martín, con un tono más serio del que recordaba. «Quiero ver a los niños». Clara sintió un nudo en el estómago. Martín nunca había mostrado interés por sus hijos después de abandonarlos. Había desaparecido sin dejar rastro, y ahora, de repente, quería regresar a sus vidas. Sabía que tenía que contárselo a Adrián,
pero también temía cómo podría afectar a Tomás y Lucía, especialmente cuando apenas comenzaban a aceptar a Adrián en sus vidas. Esa noche, mientras estaban todos reunidos en la sala, Clara decidió contarle a Adrián sobre la llamada de Martín. Él la escuchó en silencio, pero su expresión cambió, mostrando una mezcla de sorpresa y tensión. ¿Qué significa esto?, preguntó Adrián. ¿Va a volver a sus vidas ahora, después de todo este tiempo? Clara sacudió la cabeza, todavía asimilando la situación. No lo sé. Lo único que sé es que no quiero que los lastime de nuevo. Adrián se quedó pensativo durante unos minutos, y luego, con calma, dijo: voy a estar aquí para ellos, y para ti, pase lo que pase. Si él regresa, vamos a enfrentarlo juntos. Cuando Martín apareció, fue como una tormenta inesperada. Tomás y Lucía, especialmente Lucía, se sintieron confundidos al verlo. Había tantas preguntas en sus pequeños corazones, y Martín intentaba ganarse su cariño con regalos y promesas vacías. Clara, por su parte, lo veía con recelo, consciente de que las intenciones de su exmarido no siempre eran claras. Adrián, aunque inicialmente inseguro sobre cómo manejar la situación, se mantuvo firme. Aunque Martín intentaba imponer su presencia, Adrián nunca se apartó. Al principio, Clara temía que esta nueva complicación fuera demasiado para él, pero Adrián demostró ser más fuerte de lo que ella imaginaba. El verdadero punto de quiebre llegó cuando Martín, después de varios meses de visitas irregulares, exigió llevarse a los niños por un fin de semana. Clara, angustiada por el posible daño emocional que podría causarles, se negó, pero Martín amenazó con llevar el asunto a los tribunales. La tensión en la vida de Clara se volvió insoportable. Una noche, mientras Clara lloraba en la sala después de una discusión con Martín por teléfono, Adrián se acercó a ella, la abrazó y le dijo: no vamos a dejar que te quite lo que has construido. No estás sola en esto. Con el apoyo de Adrián, Clara tomó la decisión de pelear por la custodia total de sus hijos. No fue una batalla fácil, pero Adrián estuvo a su lado en cada paso del camino, demostrando que estaba dispuesto a luchar por su nueva familia. Finalmente, el juez falló a favor de Clara, permitiéndole mantener a los niños bajo su cuidado. Martín se alejó, tal como lo había hecho años atrás, y esta vez, Clara sabía que ya no lo necesitaría en sus vidas. Adrián, a pesar de las dificultades, se había ganado el respeto y el cariño de Tomás y Lucía. Con el tiempo, formaron una familia unida, y aunque no era la vida perfecta que ambos habían imaginado, era la vida real, llena de amor, compromiso y, sobre todo, esperanza para el futuro. Y así, Clara, después de tantos obstáculos, finalmente encontró el equilibrio entre el amor por sus hijos y el amor que creció inesperadamente con Adrián, un hombre que no solo aceptó sus complicaciones, sino que decidió enfrentarlas junto a ella.